153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Tenemos que hablar de estos 87 tipos. Y es que en agosto del 24 se aprobaba una norma en Argentina para reformar las pensiones de los jubilados. Entre otras cosas, esta nueva norma implica un aumento del 8% en las jubilaciones para compensar el avance de la inflación en este país. Un ajuste comprensible si entendemos que las pensiones son básicas y deben ser actualizadas para mantener su poder adquisitivo. ¿Comprensible? Sí. ¿Pero a qué coste? Esa norma incrementa el gasto en un 1% del PIB y lo lleva por encima de lo que Argentina espera recaudar. Es decir, metería de vuelta a Argentina en una situación de déficit. Pondría al país en situación de gastar más de lo que tiene. Por tanto, tras la aprobación de esta norma, Milei anticipó que la vetaría. Y no porque Milei no tenga padres ni abuelos, no porque Milei sienta cierto placer dejando unas pensiones más pobres, sino porque la columna vertebral de su plan es el equilibrio fiscal. Y todo lo que rompa ese equilibrio se veta. Y ya está. Pero te sorprenderá saber que no es tan fácil andar vetando todo lo que el poder legislativo aprueba, por muy presidente, por muy león que seas. Hace falta encontrar a unos valientes que te sigan. Las cámaras legislativas, en las que el partido de Milei no tiene mayoría, podían sacar adelante la reforma de la jubilación a pesar de este veto que prometía Milei si obtenían 2/3 de los votos en la votación en la Cámara. Y esta votación se produjo el miércoles, en medio de serios altercados en las inmediaciones del Congreso. Los jubilados y también los que dependen de ellos, yo la verdad es que veo una proporción alta de no jubilados ahí dándose de palos con la policía. Bueno, se lanzaron con todo a proteger lo que creen que es suyo. Y esta batalla campal, pues francamente no se me ocurre otra manera de definirla, es para mí un anticipo de lo que estamos por ver en otros países donde las jubilaciones suponen gran parte del gasto público y también son abiertamente insostenibles. España, por ejemplo, que está siguiendo los pasos del peronismo, se encuentra en esta situación, como explica Rayo en un vídeo reciente. España es el país de la Unión Europea que ha destinado durante los últimos 20 años un mayor porcentaje del incremento de sus ingresos públicos al pago de las pensiones. Para sacar adelante el veto y eliminar la posibilidad de que esta reforma de las jubilaciones destruyera el equilibrio fiscal por el que pelea la administración de Milei, necesitaban 1/3 de los votos en esa votación en el Congreso. Concretamente, 86 votos. 86 votos con los que Milei no cuenta entre sus filas, así que hacía falta reclutar creyentes de fuera del partido. Personas que, como Milei, crean en la senda de controlar el gasto como la receta para crear una Argentina más rica, una donde la inflación no sea un problema y los pensionistas no dependan del favor de los políticos ni del dinero de los demás. Por suerte, los encontraron. Y no solo 86, sino 87 valientes que decidieron votar en contra del mal llamado estado de bienestar. Milei narró de esta forma la victoria. Hoy, 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir. Evidentemente, los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y que no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. Este gobierno no promoverá ninguna medida que genere inflación, un mayor peso tributario para los argentinos o una deuda insostenible que comprometa el futuro de los más jóvenes. Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del poder legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo. Pero, ¿cómo de importante es realmente ese equilibrio fiscal que anteponen ante todo? Es tan importante como para hacer frente a las
por ejemplo, a grandes sectores de la población como los pensionistas, ciertamente no parece ser tan importante para el resto de países. Un breve vistazo a algunos de los países más importantes del mundo arroja un panorama que no invita a pensar que el equilibrio fiscal sea algo crucial. Más bien, lo contrario. Podría pensarse que tener déficit está bien, o al menos que no es malo. Pero un déficit fiscal, aunque sea temporal, dificulta por su mera existencia la vuelta a la senda del equilibrio. Esto es lo que preocupa, porque ese déficit fiscal crea siempre, aunque sea temporalmente, un bloque de gasto nuevo. Ese nuevo bloque de gasto es el interés que tienes que pagar sobre la deuda que tienes que asumir para hacer frente a ese gasto para el cual no tienes el dinero. Pues todo ese déficit en el que incurres se paga con deuda, una deuda que acarrea intereses que tendrás que pagar en el futuro y que hacen que el equilibrio futuro sea más difícil de alcanzar. Esto rápidamente convierte el déficit temporal en un déficit fiscal perpetuo y esto lleva inevitablemente al colapso de una nación. Cuando el gasto supera la recaudación estructuralmente, no hay otra manera de solventarlo que aumentando los impuestos, emitiendo dinero y generando inflación, o tomando deuda que implica inflación para las futuras generaciones. ¿Cómo pretende Argentina salir de esta rueda y por qué es esencial la actuación de estos 87 valientes? Ya te hago yo aquí un spoiler. Tiene que ver con mirar al futuro, como hace además el sponsor de hoy. Así que 60 segundos y seguimos. Si tienes una empresa y quieres comprar Bitcoin para la tesorería de tu empresa, si quieres guardar en la tesorería este activo tan duro, tan querido entre nosotros, pues puedes hacerlo, porque Relay te permite esta funcionalidad, la compra de Bitcoin para empresas, y no solamente esto, sino que Relay también te ayuda con todo el papeleo para que Hacienda siempre tenga todas las cosas que Hacienda solicita. Pero bueno, lo interesante de usar Relay con esto es que no solamente te permite, como digo, conseguir todo el papeleo, sino que también te permite comprar Bitcoin más barato, pues los planes para empresas son más baratos que los planes para particulares. Así que si te interesa esto, no dudes en mandarme un mail, dejo el correo aquí y te pondré en contacto con su equipo de compra privada para que puedas acceder a este Bitcoin para tu empresa. Argentina, digamos que está en una etapa más avanzada del camino que parecen llevar muchas otras economías. Se asemeja en esto a Japón, en el sentido de que Japón también está en una etapa más avanzada, aunque, bueno, digamos que la senda japonesa es otra distinta. Los países podrán ir por la senda argentina o por la senda japonesa en función de lo que tengan en el menú. Pero bueno, Argentina, que es lo que nos ocupa hoy, tiene deudas enormes que se acercan peligrosamente. De acuerdo a un estudio del FMI publicado en junio de este año, los vencimientos de deuda para Argentina en 2025 alcanzarían los 45.000 millones de dólares, entre deuda que tienen en pesos argentinos, deuda que tienen en dólares, deuda que tienen con China, deuda que tienen con el mismo FMI, el BOP real, bueno, que básicamente deben a todo el mundo y a corto plazo, porque ese es el único plazo al que le estaban dispuestos a prestar dinero. En otras economías menos argentinizadas, por así decirlo, esto se soluciona muy fácilmente. Es decir, esto de tener deudas que vencen pronto no suele ser un problema, simplemente se refinancian con nueva deuda. Pero Argentina no puede hacer esto porque para hacerlo necesitaría emitir deuda, que nadie le quiere comprar, al menos no a precios asumibles. Es decir, a intereses, a un coste que no rompa ese equilibrio fiscal que es tan esencial para Milei y que es tan importante para el futuro, como veremos en un segundo. Y nadie le quiere comprar, como digo, deuda a Argentina a un buen precio porque Argentina tiene un nefasto historial de impagos y depreciaciones de su moneda. Así que lo que está intentando el gobierno argentino, por un lado, es crecer. Crecer porque así de esa manera conseguirán que sea el ahorro del Estado el que haga frente a los pagos y por otro lado también que ese gasto público no sea una losa, para lo cual es esencial salir del déficit y alcanzar el que yo he dado en conocer como el unicornio, esto es, un superávit fiscal constante. We haven't seen this level of sustained fiscal surplus since 2008. It's a country that has always spent way more than it has, which is one of the key culprits behind runaway inflation. Y entre las cosas que puede hacer el gobierno argentino para incentivar esa economía, por el lado de los ingresos, es aflorar la riqueza escondida, hacer que el dinero
hacia que el dinero vuelva a Argentina y que se gaste en su economía. Se estima que los argentinos tienen más o menos 258.000 millones de dólares fuera de la órbita fiscal argentina. Dinero que se ha ido ocultando con el paso de los años para que este no sea confiscado en la forma de impuestos o de inflación por los distintos gobiernos. Para aflorar este dinero, que, oye, me parece sustancial, para aflorar esto es común hacer amnistías fiscales. Argentina hace una más o menos cada 4 años. Llega el momento en el que dicen, venga, amnistía, chicos, venga, traed la pasta que no os la cobramos. Y luego ya veremos qué hacemos con ella. Bueno, pues cada 4 años suelen hacer una de estas amnistías fiscales. La que más éxito tuvo fue la de Macri, que en 2016 trajo unos 115.000 millones de dólares a la economía. Digamos que Macri fue muy convincente a la hora de convencer a los, valga la redundancia, a los argentinos de que trajeran ese dinero de vuelta a Argentina. Pero claro, esa riqueza que afloró durante el gobierno de Macri fue gravada enormemente por el siguiente gobierno, el que siguió a Macri, un gobierno peronista, que, digamos, con esos nuevos impuestos a la nueva riqueza que el gobierno anterior había traído, acabó por escarmentar del todo a los argentinos. No obstante, a pesar de estos escarmientos que de vez en cuando se lleva la economía, los ciudadanos argentinos, la amnistía fiscal de Milei, la actual, la que anunció cuando tomó el gobierno de Argentina, está surtiendo frutos, aflorando más o menos unos 750 millones de dólares al mes. No llega, y no parece que vaya a llegar, al nivel de lo que consiguió Macri, al menos no en el medio plazo, pero sí que es una cantidad sustancial de dinero que están trayendo de vuelta a la economía argentina para producir, para gastar dentro de sus fronteras. Podemos ver, por tanto, que la amnistía y la deuda de Argentina son dos ejemplos de un mismo fenómeno. Por eso me gusta ponerlos juntos, porque al final los dos son ejemplos de la desconfianza que existe en el gobierno. Por los de la amnistía existe desconfianza en el sentido de, oye, yo no voy a traer mi dinero a Argentina porque estos tipos cualquier día le meten un impuesto brutal y esa riqueza que yo me he esforzado en esconder para que no me la quiten, pues me la van a quitar. Y por el lado de la deuda, también hay desconfianza en el sentido de, oye, yo no voy a prestar al gobierno argentino porque o no me paga o me paga con pesos depreciados. Y por esto, como digo, son dos ejemplos del mismo fenómeno, de esa desconfianza en el gobierno. Y por esto mismo, la votación de ese miércoles en la que estos 87 diputados dijeron no a romper el equilibrio fiscal es tan importante. Pues todas y cada una de las crisis económicas son siempre crisis de refinanciación. Y la refinanciación falla, es decir, la refinanciación no se llega a producir cuando se dan uno de estos dos casos. Caso número 1, falta liquidez en el mundo, algo frente a lo que Argentina no puede hacer nada. Es decir, si no sobra dinero por ahí, pues claramente se es más cauto a la hora de prestar dinero, pero Argentina no puede hacer nada con eso. Lo que sí que puede hacer es con el segundo caso que lleva a que fallen las refinanciaciones y es que haya desconfianza en el deudor. Si tú no tienes confianza en el tipo que te pide dinero, pues claramente no le vas a prestar dinero. Y Argentina está luchando por recuperar esa confianza, tanto de parte de los mismos ciudadanos argentinos como de parte de los extranjeros a los que va a pedir dinero. Y para hacerlo necesita mantener ese equilibrio fiscal. Ese equilibrio fiscal que llevó a esa votación tan famosa, yo creo, a partir de ahora, en Argentina. Y Argentina, por tanto, necesita desde ahora que 87 personas sigan creyendo que este es el buen camino. Y al menos por el momento, parece ser que en Argentina están eligiendo creer. Y antes de cerrar con la necrológica, dejadme recordaros un par de cosas. La primera, hablando de unos y doses, la primera, que os podéis suscribir a la newsletter del podcast y así recibís un mail mío los sábados. Este próximo irá sobre la cultura woke, cómo hemos llegado a esto, a quién se le ocurrió y qué tiene que ver con Bitcoin. Y la segunda cosa que os quería comentar es que, hablando de Bitcoin, hay una conferencia bitcoinera en Madrid a finales de septiembre, es decir, en unas pocas semanas, y si quieres acudir y rodearte de otros bitcoiners para hablar de lo poco que hace Bitcoin desde marzo, pues puedes hacerlo con un descuento si usas el código que está en la descripción. Y cerremos con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Johnny Cash, cantante y autor de una canción que ilustra perfectamente lo que está haciendo Milei desde que tomó las riendas de la administración argentina.
El título de la canción es I Walk the Line. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.